Este anime comienza de forma directa e incómoda. Un chico está persiguiendo a una chica y no en sentido figurado. Literalmente la está siguiendo por todos lados. Ella, visiblemente incómoda, le ruega que la deje de seguir, pero él no parece entender señales o simplemente las ignora. Ambos cruzan un campo de fútbol y en ese momento un balón vuela directo hacia el rostro del chico. En ese instante el tiempo se detiene. El joven se presenta a sí mismo como Sayo Wataru, conocido por otros como el acosador de la escuela. La chica que ha estado siguiendo es Aika Natsukawa, la persona de quien lleva años enamorado, y aunque sabe que la ha incomodado con su insistencia, sigue soñando con que algún día ella acepte tener una cita con él. El balón finalmente lo golpea con fuerza. Aika corre preocupada a ver si se siente bien, pero al ver que no tiene nada grave, inmediatamente retoma su actitud habitual. Le exige que la deje tranquila y que deje de seguirla. Wataru, sin responder, simplemente se reincorpora. Al regresar al salón, la rutina cambia. Sayo ya no se sienta cerca de Aika, ni siquiera le dedica el tradicional buenos días. Para las demás chicas del salón, eso resulta desconcertante. ¿Desde cuando el chico que vivía colgado de Aika decidió ignorarla? Una compañera llamada Kei le comenta que probablemente el balonazo fue castigo divino por andar persiguiendo mujeres, y le advierte que si sigue actuando así, todas las chicas acabarán odiándolo. Pero lo curioso es que el golpe en la cabeza parece haber provocado algo más que dolor. Ha despertado su conciencia. Incluso la profesora nota el cambio y le pregunta si está bien, ya que por primera vez está sentado lejos de Aika. Wataru, con un tono burlón, dice que no se había dado cuenta, y todos en el salón ríen por su respuesta, pero lo cierto es que algo ha cambiado en él. Tras la clase y mientras camina por los pasillos, se cruza nuevamente con Aika. Ella, acostumbrada a tenerlo siempre encima, le pide que deje de seguirla, pero él, con total naturalidad, le responde que solo va al baño y luego se marcha sin más. Esta indiferencia desconcierta a Aika, que no entiende qué está ocurriendo. Sus amigos, al ver su actitud, lo confrontan y le preguntan si ya no quiere a Aika o si ya no está enamorado de ella. Wataru les responde con total seriedad: sí la quiere, pero ya no como antes. Ahora solo quiere ser un buen compañero para ella, sin incomodarla y sin presionarla. Durante la hora del almuerzo, una nueva escena sorprende a todos. Wataru va solo a la cafetería. Antes solía insistir una y otra vez para comer con Aika, pero ahora parece decidido a no molestarla más. Así que toma su bandeja y se marcha al parque, donde prefiere almorzar en soledad. Ahí se le acerca una chica que jamás le había dirigido la palabra. Se presenta como Rena Aizawa, estudiante de la clase B. Wataru se pone visiblemente nervioso, pues no está acostumbrado a que una chica lo aborde de forma tan directa. Ella simplemente le da un saludo casual y se marcha sin dar más explicaciones. Más tarde, al regresar al salón, sus compañeros le informan que tiene una visita. Una vez más se trata de Rena. Esto provoca molestia en uno de sus amigos, quien lo acusa de estar coqueteando con otras chicas cuando, supuestamente, aún tiene sentimientos por Aika. Justo en ese instante, él choca accidentalmente con Kei y con la propia Aika. Al ver que está hablando con otra chica, Aika decide no decir nada, simplemente lo ignora y se retira del salón con un rostro serio. Durante la clase de deportes, Aika sigue distante. Está claro que algo le molesta. Mientras Wataru va a los bebederos, se encuentra con Kei nuevamente, quien no pierde la oportunidad de lanzarle una indirecta. Le llama mujeriego. Él, desconcertado, pregunta por qué dice eso, y Kei le responde con total frialdad. No lo culpa por haber caído ante Rena, una de las chicas más lindas y populares de la escuela. De hecho, es tan admirada que siempre ha salido con uno de los chicos más guapos y populares de todo el colegio. Esa pareja era tan estable y famosa que nadie pensaba que se pudiera separar, y menos por alguien como Wataru. Intrigado por la conversación, decide acercarse a la clase B para ver con sus propios ojos al novio de Rena. Lo escucha hablando con sus amigos sobre chicas que le gustan, y ahí escucha algo que lo deja sin palabras. El chico
dice que su verdadero interés está en Aika, la chica de la clase C. Sayo regresa al salón y se encuentra con Rena, quien le comenta que le gusta hablar con él. Sin embargo, la conversación es rápidamente interrumpida por Kei, quien se entromete sin rodeos y le pregunta a Rena por qué terminó con su novio. La pregunta incomoda visiblemente a Rena, quien responde que simplemente hubo cosas de su relación que no le gustaron y por eso decidió terminarla. Kei sin filtro comenta que entonces su novio no era el chico perfecto que todos pensaban, sino que terminó siendo igual a todos los demás. Esa afirmación hace estallar a Rena, quien se molesta y le dice con firmeza que le prohíbe hablar así de su exnovio. Sin esperar más, Rena sale corriendo del salón, claramente afectada. Sayo decide ir tras ella hasta alcanzarla en un parque cercano. Ahí le pide disculpas en nombre de Kei, ya que nunca pensó que ella sería tan cruel al hablar así del exnovio de Rena. Ella, por otra parte, aún alterada, le hace una pregunta directa, porque cuando está con ella no menciona a Aika. Después de todo, se nota que él está enamorado de ella. Sayo se sorprende ante la pregunta y le consulta cómo lo supo. Rena le responde que no hace falta ser un genio, pues toda la escuela sabe que él está enamorado de Aika. Ante eso, Sayo decide abrir su corazón y le cuenta que desde la secundaria ha sido rechazado por todas las chicas que le han gustado, y recuerda en especial una vez en la que se le declaró a una chica, pero ella lo rechazó de la forma más cruel. Le dijo enfrente de todos que era un perdedor y que jamás saldría con alguien como él. Como si eso no fuera suficiente, su novia apareció, lo golpeó sin dudar y Sayo salió volando, justo para aterrizar en el pecho de Aika. Aunque ella lo recibió con una fuerte bofetada, lo que quedó grabado en su corazón fue su gesto posterior. Le tendió la mano para ayudarlo a levantarse. Esa pequeña muestra de amabilidad fue suficiente para dejarlo completamente flechado. Desde ese entonces no pudo mirar a otra chica, pero con el paso de los años ha llegado a una conclusión dolorosa. Aika nunca le corresponderá, así que ha decidido hacerse a un lado y apoyarla desde lejos, deseando que sea feliz. Rena escucha su historia con atención y le agradece que haya sido tan honesto. Sus palabras la reconfortan y por un momento ambos logran conectar más allá de las apariencias. Al día siguiente, al llegar a la escuela, Aika y Kei se sorprenden al ver a Rena, que ha vuelto con su novio. Kei no pierde la oportunidad de burlarse de Sayo, insinuando que también fue rechazado por ella. Él, sin inmutarse, responde que nunca hubo algo entre ellos y Rena solo quería darle celos a su exnovio, que por lo visto el plan funcionó. En ese momento sus amigos se acercan para cuestionarlo. Le dicen que últimamente se está comportando de forma muy extraña y que si sigue así solo logrará que Aika se aleje aún más. Pero Sayo, fiel a su nuevo pensamiento, responde con ironía que no lo molesten, ya que está en pleno divorcio. Eso hace sonrojar mucho a la buena de Aika. Más tarde, mientras está en su casa lavando los platos, alguien toca la puerta. Para su sorpresa es Aika. Él la recibe confundido, sin saber a qué se debe esa visita. Ella, sin rodeos, le pregunta si le ha estado pasando algo últimamente, ya que no es el raro de siempre. Le resulta extraño que él haya dejado de ser raro. Con la tensión en el aire, Sayo le pregunta si estaría dispuesta a salir con él, y como era de esperarse, Aiko lo rechaza. Pero Sayo ya lo sabía, y es por eso que al escuchar su respuesta solo se queda en silencio, resignado, pero demostrando lo obvio. En ese momento aparece su hermana, quien los había estado espiando, y ella interrumpe la escena de forma repentina, con la intención de evitar que Sayo deje ir a una chica tan linda como ella. Esta situación incómoda termina con Aika retirándose de la casa. Sayo decide acompañarla de regreso, y durante el trayecto Aika le pregunta qué era eso que iba a decirle antes de que lo interrumpiera su hermana. Él con tranquilidad le dice que simplemente ha decidido dejar de seguirla y que a partir de ahora espera que puedan ser solo buenos compañeros. Incluso le pregunta si entre sus amigas conoce a alguien que podría ser buena pareja con él. La conversación termina con una sensación de distancia, pero también con cierta paz. Al día siguiente, Kei se le acerca para informarle de un problema que él, sin querer, ha causado. Observa a Aika sentada sola en su asiento y que él explica que, como él pasaba todos los días pegado a ella, las chicas nunca se acercaban por miedo a ser relacionadas con un acosador. Ahora que él se ha alejado, Aika ha quedado sola y no tiene otras amigas más que ellos.
Sayo al ver esta escena no puede evitar sentirse culpable y comprende que sin querer su antigua obsesión provocó el aislamiento de Aika. Mientras caminaba por la escuela, Sajo se encuentra inesperadamente con una chica imponente que se le interpone en el camino. De inmediato le pregunta si es él el chico que asustó a su compañera, y es que días atrás, cuando Sajo corrió detrás de Rena, accidentalmente chocó con una estudiante. Aunque intentó ayudarla, ella reaccionó con miedo, rechazando su ayuda por completo. Sajo recuerda claramente el incidente y sin dudar se disculpa por haber causado tal impresión. La chica frente a él se sorprende, no por el accidente sino por el gesto de disculparse tan sinceramente. Ve en él una actitud admirable y digna de respeto. Estaba por marcharse cuando ella lo detiene. Quiere saber si sabe quién es ella. Sajo le responde que no hay alumno en la escuela que no sepa quién es. Se trata de Rin Shinomiya, la presidenta del comité disciplinario de la academia. Ella le confirma su identidad y le cuenta que la chica con la que chocó es Yuyu Yatomi, su compañera en el consejo estudiantil. Explica que Yuyu tiene una profunda inseguridad con los hombres, razón por la cual se asustó tanto durante el accidente. Rin lo guía a un salón más privado para continuar la conversación. Le revela que, si bien Yuyu y los demás integrantes del comité son personas muy trabajadoras y dedicadas, esa búsqueda constante por la perfección les ha pasado mucha factura y han comenzado a perder la confianza en sí mismos y se han vuelto bastante pesimistas. Rin, como presidenta, se siente frustrada por no poder ayudarlos y comienza a cuestionarse si acaso ella misma no es el problema. Pero Sajo, con la misma franqueza con la que se disculpó, le ofrece una reflexión inesperadamente profunda. Le dice que si sus compañeros se esfuerzan tanto, es precisamente porque ella es un ejemplo a seguir. Admira su compromiso y desean estar a su altura. Sin embargo, al verla tan perfecta, probablemente piensan que ella jamás podría comprender sus inseguridades. Y la distancia que ven entre ella y ellos no es física, sino emocional. Le explica que él simplemente intenta ponerse en el lugar de los demás y así puede entender cómo se sienten. Los miembros del comité no necesitan que su líder los consuele o los guíe constantemente. Solo necesitan saber que ella está ahí, caminando al frente y animándolos a seguir adelante. Las palabras de Sajo impactan profundamente en Rin. Nunca había escuchado a alguien expresar una visión tan empática y clara de liderazgo, así que agradecida se disculpa por haberle hecho perder su hora del almuerzo. Él, sin embargo, le responde que no es problema y se dispone a regresar a su salón. Antes de que se marche, ella lo detiene una vez más porque quiere saber su nombre. Con una ligera sonrisa, él le responde Yamasaki. Al día siguiente vemos a Sajo caminando a la escuela junto a su hermana. Como siempre, ella lo manda a cargar sus cosas y le advierte que no se atreva a negarse. Pero al cruzarse en el camino con Aika, su hermana reacciona rápido, le quita todas sus pertenencias de nuevo y se marcha, y lo hace con la intención de dejarlo a solas con Aika, obligando a que la salude y puedan caminar juntos hacia la escuela. Sajo le ofrece un saludo cordial y ambos caminan en silencio hasta llegar. Ya en la escuela, Kei se le acerca con urgencia y le informa que está en problemas. La presidenta del comité disciplinario lo está buscando y está muy molesta. La razón: el día anterior, cuando se presentó ante ella, le había dado un nombre falso. Le había dicho que se llamaba Yamasaki, el nombre de su compañero, y ahora Rin exige verlo en la sala de educación estudiantil. Esa misma tarde, Sajo se presenta en la sala y como disculpa lleva una bandeja con una ronda de pasteles para cada miembro. Rin lo recibe seria y le pregunta directamente por qué mintió sobre su nombre. Sajo, sin excusas innecesarias, responde con sinceridad. Pensó que si alguien de alto rango conocía su verdadero nombre, podría convertirse en un problema. Por eso usó el de su compañero. Rin, aunque dolida por su mentira, valora su honestidad y le dice que está bien, pero le pide que tenga más cuidado en el futuro. Luego abordan el verdadero motivo por el cual fue citado. Yuyu desea agradecerle. Está muy apenada por haber rechazado su ayuda aquel día, cuando se cruzaron en el pasillo, y reconoce que actuó mal, que su miedo la dominó y terminó pisoteando su gesto de amabilidad. Así que ahora quiere expresarle su gratitud por haberse comportado como un caballero. Aunque para Sajo no fue la gran cosa, acepta el gesto y ella le promete que desde ahora intentará trabajar en su miedo hacia los hombres. Él, tranquilo y amable, le desea suerte en su esfuerzo y le da un ok, genial, para luego despedirse con una sonrisa. Tras regresar al salón, Kei se
se le acerca con una noticia alentadora. Aika ha comenzado a charlar nuevamente con las demás chicas, algo que no sucedía desde hacía bastante tiempo. Entusiasmada, Kei lo invita a unirse al grupo y acompañarlas, pero Saho rechaza la propuesta. Él es consciente que su cercanía con Aika podría volver a alejar a las demás chicas y por ello decide, con cierta resignación, mantenerse al margen. En ese instante recibe un mensaje de su hermana, así que se retira del aula. Su hermana, vicepresidenta del consejo estudiantil, está desbordada de trabajo y necesita ayuda urgente. Saho, que tiene habilidades destacadas en temas administrativos, es la solución ideal y a pesar de su cansancio acepta colaborar y su eficiencia deja impresionados a todos los miembros del consejo, que lo elogian sin reservas. Cuando termina su jornada de apoyo, aclara que solo ha aceptado ayudar por ese día y que no tiene intención alguna de repetir la experiencia. Pero su hermana, que lo conoce bien, le lanza una mirada que dice más que 1000 palabras. Frente a tal presión emocional, Saho termina cediendo. A partir de ese día, ella lo espera en la oficina escolar con trabajo acumulado y con confianza en que no le va a fallar. Al día siguiente, las amigas de Aika se acercan con una propuesta. Quieren organizar una visita a su casa para conocer a su hermana. La idea lo hace entusiasma y de inmediato comienzan los preparativos para la reunión. Mientras tanto, Kei le cuenta a Saho lo que está ocurriendo y que, por supuesto, él también está invitado. Pero Saho, con una sonrisa algo triste, se excusa. Duda que Aika le permita acercarse a su hermana y no quiere causar incomodidades. Les desea lo mejor, pero decide no asistir. Al finalizar las clases, Uru se dirige al despacho estudiantil para continuar con sus tareas, pero algo inesperado ocurre. Aika lo detiene. Se nota nerviosa y le pregunta directamente si realmente no quiere asistir a la reunión. Saho, intrigado, le devuelve la pregunta. ¿De verdad quieres que vaya? Y justo cuando Aika estaba por responder, Rin aparece y los interrumpe con urgencia, llevándose al chico y dejándola sin poder contestar. Ya a solas, Rin le confiesa que ha estado siguiendo sus consejos. Sin embargo, ahora enfrenta un nuevo problema. Yuyu sigue desanimada. Siente que las disculpas que le ofreció Saho no fueron bien recibidas y eso le ha afectado aún más. Saho le responde sin rodeos. Le dice que en efecto no creyó sinceramente en sus palabras. Pensó que se disculpó no por remordimiento, sino por quedar bien delante de Rin. Por eso, incluso él permitió que Rin estuviera presente, para que fuera testigo del valor de Yuyu el disculparse y no porque quisiera escucharlo él. Una vez más, Rin queda asombrada por la madurez emocional y capacidad de análisis que demuestra. Saho le explica que antes su mundo giraba únicamente alrededor de una persona, pero ahora que ha soltado ese apego, es capaz de ver más allá y comprender mejor a los demás. Al final del episodio vemos la escena en la casa de Aika. Sus amigas y compañeros se han reunido para conocer a su pequeña hermana. Ella ayuda a Aika a servir postre y todos quedan encantados con lo adorable que es. Uno a uno se presentan y uno de ellos se llama Takaki y su hermanita trata de repetir el nombre, aunque no lo logra del todo, lo que genera es una oleada de ternura entre todos los presentes. Sin embargo, y a pesar del ambiente alegre, Aika no parece estar completamente feliz. Se nota distraída, quizás porque una persona importante para ella no ha asistido. Tiempo después vemos a Saho caminando hacia la escuela. El verano ha llegado y el calor se vuelve sofocante. Al llegar al aula se encuentra con Kei y al verla no puede evitar pensar que el verano tiene algunas recompensas. Kei, sin perder la oportunidad, lo llama pervertido. Intuye que lo único que quiere ver es a Aika usando su uniforme de verano. Y tenía razón. Saho mira a Aika y piensa que con ese uniforme parece un ángel. La imagen es tan serena como dolorosa, pues aunque la tiene cerca, ya no puede estar a su lado. Durante la clase de deporte, Sasaki se encuentra cerca de Saho y comienzan a conversar de forma natural. Sasaki le cuenta que recientemente conoció a la hermanita de Aika y con entusiasmo le muestra algunas fotos en su celular para que él también la vea. Mientras revisan las imágenes, Saho recibe un mensaje de su hermana. En él informa que ese día no necesitará su ayuda. Sasaki, curioso, le pregunta si su hermana siempre le habla de manera tan directa. Saho le responde que sí, que así es como ha sido siempre. Su hermana no es de las personas que muestran preocupación por él, y ahora que lo piensa, ni siquiera la vio en todo el fin de semana. Ya en la hora del almuerzo, Saho se sienta solo a comer, como ya es costumbre. Sin embargo, Yamasaki se le acerca amablemente para que no coma solo. Lo invita a sentarse junto a él y con las amigas de Koga. Durante la conversación, una de las chicas le pregunta directamente qué ha pasado entre él y Aika. Les dicen que ya no se les ve juntos como antes
iguales y que parecían novios, pues siempre hacían todo juntos. De pronto la conversación se vuelve más atrevida. Una de ellas incluso le pregunta si ya lo habían hecho. Saho, sorprendido, responde que ni siquiera sabe dónde vive Aika, lo cual provoca burlas. Las chicas se ríen y le dicen que quizás es tan ordinario que por eso Aika no quería nada con él. Luego le preguntan por Rena, la chica con la que lo vieron días atrás. Él, incómodo, aclara que fue simplemente un malentendido. En ese momento, Aika rompe, toma del brazo a Saho y lo lleva a un cuarto apartado para hablar en privado. Está visiblemente molesta y Saho se pregunta qué puede haber hecho mal esta vez. Él le pide que se calme y le pregunta por qué está tan enojada. Aika, sin rodeos, exige una explicación. ¿Por qué está hablando con esas chicas? Saho, confundido pero también intrigado, piensa que por un momento ella podría estar celosa y durante un instante se alegra. Sin embargo, Aika se apura a aclarar que no se trata de eso. Saho se frustra y le pide entonces que le explique cuál es el problema. Si no son celos, ¿por qué le molesta que hable con otras chicas? Ella no puede responder. Sin decir más, sale corriendo del lugar, dejándolo con más preguntas que respuestas. Cuando llega al aula, Saho le pregunta a Kei si existe alguna posibilidad de que Aika esté celosa de él. Kei se ríe y le dice que eso es completamente imposible, pero a pesar de su respuesta, Saho no puede quitarse de la cabeza lo ocurrido, porque aunque no tiene pruebas, algo dentro de él le dice que Aika no fue indiferente. En ese momento, un miembro del consejo estudiantil se le acerca y le pide hablar en privado. Y en otro lugar, Saho supone que quieren su ayuda con trabajo administrativo, pero el chico aclara que no es por eso, han venido a hablar sobre él. El estudiante le hace una pregunta directa: ¿qué piensas de ti mismo? Saho, sin dudarlo, responde que es un perdedor. Entonces el chico le dice que sabe que estuvo enamorado de una chica por años y que de pronto, sin aviso, decidió rendirse. Le pregunta por qué lo hizo y también le pregunta si su hermana sabe todo eso. Saho le responde que no es cercano a su hermana y que si a alguien le importa poco en esta vida, probablemente es a ella. Pero el chico niega rotundamente eso y le explica que su hermana sí que está preocupada, tanto que cree que todo este cambio repentino en Saho ha sido culpa suya. Piensa que, sin querer, le arruinó su juventud y ahora se siente terriblemente culpable. El chico le dice que han intentado animarla, pero nada ha funcionado. Saho, algo escéptico, le responde que seguramente está exagerando. Sin embargo, el chico insiste. Lleva mucho tiempo conociendo a su hermana y nunca la ha visto tan deprimida como ahora. Saho se queda en silencio, no puede ignorar esa información. Al fin y al cabo, es su familia, así que le pregunta qué puede hacer para ayudarla. El chico, aliviado por su disposición, le agradece y le pide que lo siga. Mientras caminan hacia su destino, Saho le pregunta por qué se preocupa tanto por su hermana, y en medio del camino se encuentran con varias chicas que lo saludan con entusiasmo. En ese entonces el prota le pregunta si acaso no se ha dado cuenta de lo popular y atractivo que es. Él le responde que sí, que lo sabe, pero también le confiesa algo más profundo. Hace años se permitió abrir su corazón al amor y lo lastimaron gravemente. Cayó en un pozo emocional muy oscuro y fue su hermana quien lo sacó de ahí. Ahora que ella se encuentra mal, él siente que es su turno de corresponderle. Saho llega a la azotea de la escuela y ahí se encuentra con su hermana, Kaede. Sorprendida, ella le pregunta por qué está ahí si se suponía que debía verse con Rin. Sin embargo, Saho le aclara que Rin no asistirá, está ahí por una sola razón: hablar con ella. Le pregunta directamente si ha estado deprimida últimamente. Kaede, incómoda, intenta negarlo, pero Saho ya lo sabe todo. Fue el chico quien se lo contó. En ese momento, Kaede deja de fingir, le confiesa que hace años conoció una persona que también estuvo enamorada de alguien sin ser correspondida. Esa persona, al rendirse, cayó en una crisis emocional profunda y desde entonces ella temió que su hermano pasara por lo mismo. Si eso llegara a suceder, ella se sentiría como la principal culpable, porque según sus propias palabras, ese niño, su hermano, no ha hecho más que menospreciarse y ella tampoco ha hecho mucho para ayudarlo. Así que le confiesa que todo este comportamiento fue un simple juego. Le dice que debería empezar a confiar más en sí mismo y le promete que desde ahora será más cuidadosa con lo que dice. Ya no volverá a burlarse de él. Pero justo cuando Kaede intenta cerrar con palabras de consuelo, Saho la detiene. Le responde con firmeza que está equivocada. Ser amable con él ahora, a estas alturas de la vida, no servirá de absolutamente nada. Decirle cosas bonitas no le dará más confianza, porque, le confiesa con honestidad, nunca tuvo una hermana linda y adorable. Nunca vivió lo que otros consideraban una relación de hermanos cariñosa. Pero aún así, a pesar de todo lo que ha recibido de ella, a pesar de todos los insultos, esa hermana gruñona, sarcástica y molesta es la única que quiere. En ese momento, de forma inesperada,
inesperada, Natsukawa aparece, furiosa, y toma a Sajo del cuello, obligándola a que se disculpe con su hermana por las cosas tan crueles que acaba de decirle. Sajo, desconcertado, le pregunta qué está haciendo ahí, y en su tono hay una pizca de burla. Si realmente no le importa por qué se tomó la molestia de subir todas las escaleras solo para verlo. Natsukawa, nerviosa, cae en cuenta de lo que hizo. Avergonzada por sus propias acciones, huye de inmediato. Y sí, Natsukawa es Aika. Kaede, por su parte, recupera su actitud habitual, la de siempre, y también se retira sin más palabras. De camino a casa, Sajo reflexiona sobre todo lo que ocurrió en la escuela. A pesar de los celos de Natsukawa, se repite a sí mismo que no hay forma de que ella pueda sentir algo por él. Ya en casa, compra unos bocadillos para su hermana. Cuando se los ofrece, Kaede le responde que no los quiere. Sajo entonces le dice que en ese caso se los comerá él, pero apenas dice ello, ella se los arrebata con rapidez y empieza a devorarlos. Sajo aprovecha la situación para tomarle muchas fotos con la boca llena. Le dice que seguro a sus compañeros les encantará conocer a la verdadera Kaede. Aunque ella protesta, hay una complicidad distinta entre ambos, un lazo que por fin empieza a reconstruirse. Días después, Kei y Aika se encuentran en una cafetería. Kei, sin rodeos, le pregunta por qué fue tan dura con Sajo. Aika se queda en silencio y luego responde que sinceramente no sabe por qué actúa así. Tal vez estaba alterada por la reunión que tuvieron en su casa o por otras cosas que no logra entender. Kei entonces va directo al grano. Le recuerda que Iri, la hermana de Aika, logró llevarse bien con todos sus amigos rápidamente, a diferencia de Aika, que en su momento tardó en abrirse. Y Kei con sutileza le sugiere que quizás quería que su hermana se encariñara con alguien en particular, y ese alguien era Sajo. Aika intenta negarlo, pero Kei la mira fijamente. Le dice que Sajo pasaba tanto tiempo con ella que claramente significaba mucho para ella, aunque ella no lo quisiera. Y la chica desvía la mirada. Kei le explica que perder a alguien con quien compartías tanto puede ser aterrador, pero que no hay garantías de que esa persona regrese por sí sola. Sajo ya dijo todo lo que tenía que decir. Ahora es el turno de ella. Por otro lado, vemos a Sajo desayunando con su hermana. Kaede, fiel a su estilo, le dice que su pelo se ve horrible y muy descuidado. Más tarde, mientras camina rumbo a la escuela, Sajo se da cuenta de que tiene razón. Antes, cuando su mundo giraba en torno a Aika, él se esforzaba por verse bien. En el salón, Sajo saluda a las chicas de manera educada, expresando su deseo de volver a hablar con ellas como lo hacían antes. Kei le lanzó una mirada cómplice a Aika, dejando entrever que eso era lo que ella deseaba, pero Aika respondió con dureza, considerándolo patético, y le dio un golpe en la pantorrilla antes de regresar a su asiento. Pero cuando llegó la hora de la comida, Sajo recibió un mensaje de Sasaki y se retiró del salón para comer solo como acostumbraba. Esta vez se dirigió a la cafetería, donde encontró una banca vacía. Sin embargo, apenas se sentó, unas chicas lo interrumpieron, recordándole que ese lugar estaba reservado. Se trataba de Rin, Yuyu y otra estudiante perteneciente al consejo estudiantil. Rin le explicó entonces que esos asientos estaban destinados únicamente a los miembros del consejo y que debía pedir permiso antes de utilizarlos. La tensión aumentó cuando Aya, molesta por su presencia, insinuó que seguramente él no pensaba más que en cosas indebidas respecto a Yuyu. Sin embargo, la chica lo defendió, asegurando que Sajo era diferente a los demás chicos. Fue gracias a esa intervención que él se le permitió quedarse, aunque Aya no dejaba de mirarlo con desconfianza. Tras terminar la comida, Rin y Yuyu se retiraron, dejando a Sajo pensativo. Entonces él le preguntó a Rin por qué trataba a Yuyu con tanta confianza y seguridad. Sajo había imaginado que Rin intentaría mantenerlo lejos de ella para no causarle más inseguridades, pero la respuesta lo sorprendió. Rin le confesó que no podía apartar al chico que había logrado un cambio tan importante en Yuyu, pues fue gracias a él que ella empezó a superar su rechazo hacia los hombres. Haberlo conocido se convirtió en el punto de partida para recuperar su confianza. Rin también explicó que no solo había ayudado a Yuyu, sino también a ella. En el pasado la había visto angustiada por no saber superar su timidez, y fue en ese momento cuando decidió aplicar uno de los consejos que Sajo le había dado. Gracias a ello logró animar a Yuyu y al mismo tiempo librarse del miedo de no ser una buena líder dentro del consejo. Para ella, esa fortaleza demostraba que Sajo poseía cualidades dignas incluso de ser considerado el hermano menor de la vicepresidenta Kaede. Más tarde, al regresar al salón, Sajo se encontró con Sasaki, quien le pidió hablar en privado. Los dos se dirigieron a los baños, donde Sasaki le confesó que sentía algo por Aika y que deseaba conquistarla. Sajo le respondió que no había problema, pues era natural que muchos hombres se sintieran atraídos por una chica tan bonita como ella. Sasaki aclaró que le confesaba eso porque sabía que Sajo también estaba interesado
confiado en ella. Ante eso, Saho contestó con tranquilidad que podían existir 1000 hombres persiguiéndola, pero al final la decisión recaía únicamente en Aika. Bastante sabio, la verdad. Ella era quien elegiría con quién estar, y él no tenía derecho a imponerle restricciones ni decir con quién podía o no hablar. Al regresar al salón, Saho no pudo evitar observar a Aika. En el fondo sabía que tarde o temprano llegaría el día en que alguien más se fijara en ella. Era consciente de que nunca podría estar con alguien tan hermosa. Lo único que deseaba era que ella encontrara la felicidad. Sasaki, por otro lado, era guapo y un buen muchacho. Al verlos tan a gusto juntos, comprendió que lo correcto era apartarse. Ahora Aika tenía la oportunidad de hallar el amor en alguien a su nivel, y Sasaki podía ser el indicado para ella. Desde ese momento, Saho tomó la firme decisión de apoyar a Sasaki para que ambos fueran felices. Al terminar la clase, Saho vio como Aika regresaba a casa acompañada de Sasaki. Él se dirigió a su casillero para preparar sus cosas, resignado a marcharse en soledad. Sin embargo, de repente Aika apareció frente a él. Sorprendido, Saho le preguntó qué hacía ahí si se suponía que ya se había ido con los demás. Ella explicó que había olvidado unas cosas y como ya era tarde, Saho se ofreció a acompañarla hasta su casa. Aika aceptó y juntos se dirigieron primero al salón. Pronto quedó claro que el verdadero motivo de Aika no era recuperar sus pertenencias, sino hablar con él. Le preguntó a dónde iba todos los días a la hora de la comida. Saho respondió que acostumbraba a sentarse en las bancas de la cafetería. Ella, algo preocupada, quiso saber si no se sentía solo comiendo de esa forma y si no le gustaría hacerlo con ellos. Saho contestó que no se sentía solo y de hecho ese mismo día había comido con Ryoma. Al notar que Aika parecía incomodarse con esa respuesta, aclaró que había sido solo una coincidencia. Aika insistió en preguntarle qué sucedería con ellos, es decir, si acaso ya no deseaba volver a comer con todos en el salón. Fue entonces cuando Saho comprendió que desde que se había alejado todo había cambiado. Aika había hecho nuevos amigos, algo que quizás nunca habría ocurrido si él se hubiese mantenido a su lado. Además, de esa manera apoyaba, aunque de forma silenciosa, que Sasaki se acercara más a ella. Por eso le respondió que lo mejor era que las cosas permanecieran tal y como estaban. Mientras caminaban de regreso, Aika le comentó que su cabello estaba demasiado largo y descuidado. Saho admitió que lo sabía y que pensaba arreglarlo en cuanto llegara a casa. Entonces le preguntó qué color prefería, si marrón o negro. Ella respondió que dependía de la persona, aunque en su opinión a él le quedaban bien ambos tonos. Saho se quejó de que esa respuesta no lo ayudaba mucho, pero entonces Aika confesó algo inesperado. La primera vez que lo conoció, si su cabello hubiera sido oscuro, probablemente ni siquiera se le habría acercado. Esta revelación lo dejó desconcertado. ¿Quién en su sano juicio elegiría ayudar a alguien basándose en el color de su cabello? Con esa idea en mente de regresar a casa, pasó por la farmacia para comprar tinte. El progreso personal que había alcanzado parecía desvanecerse en ese instante, pues terminó eligiendo el color marrón únicamente porque era el que más le gustaba a la chica. De regreso en casa descubrió que el tinte que había comprado no era marrón común, sino un marrón bastante oscuro. Su hermana al verlo se ofreció a ayudarle a aplicarlo, aunque como siempre no fue precisamente la más amable con él durante el proceso. Al día siguiente al llegar a la escuela se publicaron los resultados de la prueba. Saho descubrió que había quedado en el puesto número 32 de ranking general. Antes solía estar un poco más arriba, pero había una razón clara para ese descenso. En el pasado se esforzaba al máximo para mantener sus calificaciones, con la esperanza de impresionar a Aika y lograr que ella lo mirara. Incluso había ingresado en esa escuela de élite únicamente porque se esforzó pensando en ella. Pero ahora ya no buscaba llamar su atención, había descuidado sus estudios. Por el contrario, Aika se mantenía entre los mejores. Esta vez incluso lo sorprendió, había quedado como la segunda mejor de toda la escuela. Saho recordó que en la última ocasión él ocupaba el puesto 32, 31 y Aika el 27, lo que significaba que su distanciamiento también la había impulsado a superarse más. En ese momento apareció Sasaki, que también revisaba sus resultados, y para sorpresa del prota, Sasaki había aparecido en el puesto 27, subiendo varios lugares. Estaba claro que ahora era él quien se esforzaba para impresionar a Aika, ocupando el lugar que antes pertenecía a Saho. Con una sonrisa desafiante, Saho le dijo que no pensara que se rendiría tan fácilmente ante el chico más guapo del salón y le prometió que en las próximas pruebas lo vencería. Días después, los estudiantes se reunieron en el salón. Las vacaciones de verano estaban a punto de comenzar y, como siempre, le pidieron a Aika que organizara otra reunión para poder ver a su hermanita. En ese instante, el prota estornudó, llamando la atención de Sasaki, quien se acercó a las chicas y les preguntó
preguntó si no pensaban evitar a Saho, dado que últimamente ya no parecían tan unidos como antes. Las chicas respondieron que eso se debía a que Aika se había vuelto tan popular que no cualquiera podía acercarse a ella. En ese momento Saho decidió salir del salón. Al hacerlo se encontró con un grupo de chicas que estaba revisando las calificaciones y comentaban entre ellas sobre alguien llamado Saika, intrigadas por quién podría ser. Según decían, podrían aprovecharse de esa persona de alguna manera. Saho molesto se interpuso y le preguntó que qué planeaban con Aika, sorprendidas que un estudiante cualquiera les hablara de esa forma. Las chicas se intimidaron y prefirieron marcharse de inmediato. En ese momento apareció Aika, quien le preguntó a Saho por qué se estaba despidiendo de aquellas chicas. Él respondió que simplemente eran unas chicas mimadas y que solo le habían parecido graciosas. Al día siguiente Prota se dirigió a la escuela, aunque el clima estaba en pésimas condiciones. Durante el trayecto se encontró nuevamente con Aika, quien lo cuestionó insinuando que le estaba siguiendo. Sin embargo, él, con voz fría, solo comentó que sentía mucho frío y la ignoró. Aquello dejó a Aika confundida, preguntándose por qué la había tratado de esa forma. Decidida averiguarlo, comenzó a seguirlo. Por distraerse en esa idea, no se dio cuenta de que un camión estuvo a punto de atropellarla, y Saho tuvo que intervenir para salvarla, pero en el proceso terminó empapado por completo. Al llegar a la escuela se le veía claramente decaído, y Aika, preocupada, se acercó y le ofreció un pañuelo. El prota intentó rechazarlo diciendo que no podía usarlo, pero ella insistió, dejándoselo en un asiento antes de retirarse. Exhausto, Saho apoyó la cabeza sobre la mesa y terminó quedándose completamente dormido. Al despertar notó que las clases ya habían comenzado. Su maestra se acercó y le dijo que comprendía la situación que vivía cada mañana, pero que eso no justificaba quedarse dormido en plena lección. Saho se disculpó y pidió permiso para ir a la enfermería. Mientras caminaba recordó sus primeros días en esa secundaria. En ese entonces se llevaba bien con todos, pero un día cuando iba con su bandeja de comida hacia la mesa de sus amigos, tropezó y cayó. Todos comenzaron a burlarse de él y nadie lo ayudó excepto Aika, quien en ese momento le tendió la mano. Más tarde Aika decidió dirigirse junto a otra compañera a la enfermería para saber cómo estaba el prota. La enfermera les explicó que no era nada grave y solo un poco de fiebre, y que pronto se recuperaría, así que les permitió verlo y lo encontraron recostado en la camilla. Tras asegurarse de que estaba estable, se retiraron. Y un poco más tarde Saho despertó confundido. No entendía cómo había terminado en ese estado si en la mañana se encontraba bien. La enfermera le aclaró que no solo se trataba de agotamiento físico, sino también mental. Había una carga emocional que no lo dejaba vivir tranquilo y por eso su cuerpo estaba resistiéndose. Mientras tanto, en el salón se generó un gran alboroto. Shinomiya había visitado el curso inmediatamente, preguntó por Saho. Aika explicó lo que sucedió y que él estaba en la enfermería. Rin, sin embargo, agregó que ella lo había visitado y que se encontraba mejor, aunque planeaban volver a verlo al salir de clases. Rin también dijo que avisaría a su hermana para que se uniera a la visita. Así que al terminar las jornadas, las dos tomaron las pertenencias de Saho y fueron a la enfermería para entregárselas. Al llegar notaron que estaba vacía, y al llamarlo varias veces sin obtener respuestas, pensaron que ya había regresado a casa. Sin embargo, al salir lo encontraron en calma, contemplando el atardecer. Se acercaron y le ofrecieron algo de beber, preguntándole si necesitaba algo. El prota, con gesto abatido, les pidió perdón, especialmente a Aika, por todos los problemas que le había causado. Ellas no lograban entender por qué actuaba de esa manera, tan distante y desanimado. De pronto, Saho sufrió un fuerte dolor de cabeza, y cuando Aika intentó ayudarlo, él la rechazó, pidiéndole que no se acercara para evitar contagiarla. Ante esa negativa, ambas decidieron retirarse, dejando a Saho sumido en su propio malestar. Mientras regresaba a casa, Kaede le preguntaba a Aika si acaso no había sentido algo al ver a Saho tan vulnerable, y Aika respondió que no era el momento de pensar en esas cosas. Y fue entonces cuando Kaede y Rin decidieron regresar a la enfermería. Kaede quiso asegurarse del estado de Saho, y no solo ella sino también Rin mostró una clara preocupación. Kaede comentó que seguramente tampoco le había contado a su madre lo que estaba pasando, así que ambas se retiraron con la intención de llamarla. Este gesto, sin embargo, dejó a Aika un poco celosa al ver tanta preocupación de parte de Rin hacia él. Saho sí que volvió a casa y se ausentó de la escuela durante algunos días. De repente tocaron la puerta y eran sus compañeras quienes habían decidido visitarlo porque estaban realmente preocupadas. Él había enviado un mensaje extraño al grupo y luego no había vuelto a contestar, lo que las hizo temer que pudiera cometer una tontería. Saho les explicó que solo era una broma, que se había quedado dormido y por eso no había respondido. Ellas, aliviadas, le comentaron que la idea de la visita había sido de Aika, y el prota quedó sorprendido, pero Aika le respondió
respondió que era lo mínimo que podía hacer, pues si él se enfermó fue por su culpa. Kaede, en tono curioso, le señaló a Aika que también le sorprendería que supiera la dirección de la casa de Sajo. Aquello la puso muy nerviosa y rápidamente cambió de tema y dijo que lo importante era que ella confirmaron que se encontraba bien y que mejor era hora de retirarse. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de este resumen. Les prometo que la siguiente parte se va a poner muy buena, así que no olvides suscribirte, dejar tu like y ver los videos que te estoy dejando en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.